Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Por evangélica dicta de Leana nostra delicta. Siéntense, por favor. En una ocasión que leí este mismo evangelio, por si acaso alguien tenía la duda, me dijeron: padre, ¿qué tiene que ver eso con Kate del Castillo? Novela, no tiene nada que ver, ¿verdad? De verdad me lo decía diciendo: padre, ¿por qué Kate del Castillo era del... No, hay una telenovela que se llama así, La Reina del Sur, de una jefa de un cártel, no tiene nada que ver con esto. La Reina del Sur es una mujer que oyó desde lejos hablar de la sabiduría de Salomón, tanto que venía de un país africano y estaba al sur de Jerusalén. Entonces vino para saber qué era esto. Extraordinaria. Desde luego le venía inspirada por Dios nuestro Señor como un regalo especial a su pueblo. Entonces, aquí el Evangelio nos habla de la historia de Jonás, que fue leída previamente en la primera lectura. Entonces, cuando nos dice que había esta reina del sur y otras personas vinieron a conocer la sabiduría de Salomón, se debe a que Jesucristo se había quedado sorprendido de la necedad de muchos judíos. Fíjense, ¿qué cosa es la necedad? La necedad es la persistencia en un capricho. Es muy semejante a la tenacidad. Para ser cristianos necesitamos tenacidad. Para sacar adelante los grandes proyectos necesitamos tenacidad. La tenacidad y la necedad o la terquedad son semejantes. La necedad es la persistencia en un capricho. La tenacidad es la persistencia en un ideal. Esa es la diferencia. Prácticamente son semejantes, pero nada más que el objetivo es diferente. Entonces, una persona que tiene apertura de corazón, amplitud de mente, es una persona que es capaz de percibir el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces, cuando alguien percibe lo que Dios le pide, se va tras de ese ideal hasta conseguirlo, no importa si tiene que sufrir. Esto es un poquito lo que le pasó a Jonás. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Jonás vivía en Jerusalén, era un judío muy bueno, y entonces Dios lo llamó a una misión especial y en su corazón le hizo saber cuál era su misión. Tenía que ir a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Los asirios habían sido muy malos y entonces habían destruido Samaria, que era una ciudad judía muy grande, y mataron a todos los habitantes, y a los que no los mataron los dispersaron. Ustedes se preguntan por qué hay judíos por todo el mundo. Pues por esto, porque cuando llegaron los asirios destruyeron Samaria y se fueron a refugiar en diferentes comunidades.
Algunos se fueron a vivir a Roma, otros se fueron a vivir a Corinto, otros se fueron a vivir a Tesalónica, otros fueron a vivir a Siria, a Antioquía, otros fueron a vivir a Alejandría y así. Cada uno salvó la vida y a los demás los mataron. Entonces, Yahvé mandó llamar a Jonás y le dijo, tú vas a ir a Siria, a la capital, a Nínive, y les vas a decir que por las obras malas que ellos han hecho contra mi pueblo, vendrá la destrucción. Y entonces, esto es equivalente pues imagínate irte ahí a un país musulmán, imagínate ir a Siria, Siria que ahora está controlada por Al Qaeda. El gobierno de Siria actual es Al Qaeda. Bueno, pues imagínate tener la misión de meterte a las calles de Damasco a gritar, usted lastimados van a ser destruidos por Dios y Mahoma no existe, el que existe es Jesucristo y a todos ustedes les viene el castigo. Yo te pregunto, ¿cuántos segundos crees que estarías viva? ¿Cuántos pasos crees que podrías dar antes que te llegaran 50 espadas que cortaran la cabeza? ¿Verdad? Pues esa era la misión que le dio Yahvé. Vas a ir por las calles y les vas a decir a todos, viene el castigo de Dios contra todos ustedes. Entonces, Jonás dijo, entonces esa es la misión, dijo Yahvé, sí. Entonces dijo Jonás, ajá. Entonces, ¿para dónde está Nínive? Para allá. Sí. Entonces se dio la vuelta para el otro lado y echó a correr con todo, ¿verdad? Se escapó Jonás. Se montó en un barco y se fue exactamente en la dirección opuesta para escapar. Dijo, si yo voy a eso, me van a cortar las orejas y después el rabo también. Entonces escapó. Pero Yahvé entonces hizo una tempestad en el mar y se andaba hundiendo el barco donde se había metido hasta que la gente dijo, estábamos en calma, ¿cómo es que empezó de repente la tempestad? Tiene que venir el castigo de Dios por alguna razón, porque estamos a punto de hundirnos y todo el mundo estaba, que se movían las olas, y dijeron, vamos a ver quién tiene la culpa, quién es el castigado, quién se ha portado mal, que su Dios le está dando el castigo. Echaron suertes y le cayó a Jonás. Tiene que ser, lo agarraron, le dijeron, confiesa, dinos la verdad, ¿de qué se trata el pecado que cometiste, que por castigarte a ti Dios nos va a ahogar a todos? Entonces abrió la boca y soltó la sopa, y dijeron, sabíamos. Entonces, torero, lo agarraron entre todos, 1, 2, sí, vámonos al agua, dijeron, te ahogas tú solito. La tempestad se calmó inmediatamente, el barco siguió su curso, pero llegó una ballena y se merendó a Jonás. Entonces la ballena lo tuvo en su vientre por 3 días y se fue nadando la ballena y vomitó a Jonás en las costas de Nínive. Jonás no le quedó otra cuando salió de la ballena y en la playa, dijo, pues no me queda más que ser tenaz. Había sido necio, cambió y se volvió tenaz. Y entonces dijo, pues ahora a lo que tenemos que hacer, contra Yahvé no se puede. Y entonces comenzó efectivamente por las calles de Nínive a predicar. Amigos de Nínive, se han portado ustedes mal, prepárense que les viene. Y los otros, ¿cómo? Pues ustedes hicieron lo que se merecía el castigo, les va a caer. ¿Y cómo? Y entonces empezó a hablar la gente. ¿Oíste lo que dice este profeta? Pues es que tiene razón, nos hemos portado mal, entonces es mejor arrepentirnos. Y entonces la gente se arrepintió. Y cuando las palabras llegaron al rey, él dijo, es verdad. Lo que él dice que hicimos, lo hicimos. Y estamos mal y nos va a venir el castigo a todos. Es mejor arrepentirnos. Entonces proclamó un arrepentimiento para todo el pueblo. El pueblo se arrepintió. Y entonces Dios perdonó al pueblo de Nínive. Y cuando lo perdonó, entonces Jonás dijo, ¿cómo?
pero si yo ya me la jugué, vine aquí a avisarles que les iba a caer y tú me prometiste que los ibas a castigar, ahora suéltales rayos y centellas para que aprendan. Y dijo Yahvé, no, ellos se han arrepentido y yo los perdonaré. Y quedó muy enojado Jonás. Ya, la próxima vez les cuento la segunda parte, ¿verdad? Entonces, miren, a lo que nos importa, y ya llegué. ¿Cuál es la señal de Jonás? Aquí en el pasaje del Evangelio dice Jesús, esta gente, dice, es perversa, piden una señal, pero no se les dará más que la señal de Jonás. Es lo que fue leído en el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es la señal de Jonás? Esta, que Jonás fue tragado por la ballena, fue llevado a Nínive, fue vomitado en las costas de Nínive y ante su predicación se arrepintió de sus pecados, se convirtió y entonces alcanzó la salvación. Esa es la señal de Jonás. ¿Se dan ustedes cuenta? Si no conoces la historia de Jonás, pues tampoco entiendes el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Miren, nadie puede vivir 3 días en el vientre de una ballena. El libro de Jonás es una parábola. Jonás no existió. Jonás es un cuentito que lo que nos da es una explicación de una verdad profunda a través de una narración, como la historia de la serpiente y el pecado de la manzana. No hubo serpiente, no hubo manzana. Son explicaciones brillantes y profundas que nos revelan verdades que necesitamos saber, pero que si las pusieran con todas sus letras simplemente no las entenderíamos. Entonces, a través de cuentitos, las escrituras muchas veces nos van revelando lo que realmente necesitamos saber. Y lo entiende el niño y también lo entiende la mente privilegiada. Entonces, fíjense, Jonás, la historia de Jonás es un cuento en donde se nos está preanunciando que el Hijo del Hombre habría de venir, moriría y sería sepultado 3 días en el vientre de la tierra, que lo vomitaría nuevamente a la vida. Y por su muerte y resurrección, el que crea en su predicación sería salvado. Y ustedes saben quién es el que estaría 3 días en el vientre de la tierra. Es Jesús. En realidad, Jonás nos está explicando un poquito de qué manera Jesús nos iba a salvar. Por eso es que Jesús dice, no se les dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jesucristo mismo por 3 días y al tercer día resucitaría. Eso es lo que significa el vómito de la ballena. Que Jonás seguiría vivo para que la predicación se extendiera y el que creyera sería salvado. Los judíos que eran necios y que siguieron siendo necios hasta el último día, los judíos no quisieron aceptar la predicación de Jonás. Los judíos no quisieron aceptar la señal del Hijo del Hombre. Los judíos, habiendo visto que había resucitado el Hijo del Hombre, mintieron y dijeron que en la noche los apóstoles habían ido a robar el cadáver y que mientras dormían los soldados lo vieron como lo robaban. Y dice San Agustín, pues estaban dormidos, ¿cómo es que lo vieron? Entonces, tú te das cuenta que el que quiere creer, cree. El que no quiere creer, no cree. Tú te das cuenta que el creer o no creer es una decisión. Creer, en realidad, es algo que tú decides. Tú quieres creer, decides creer. No quieres creer, pues dicen que a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, fíjense, este evangelio está puesto aquí porque estamos en la Cuaresma, estamos comenzando la Cuaresma, para que nosotros tengamos el corazón abierto y la mente despejada, de tal manera que no seamos necios, sino tenaces. Que seamos capaces de escuchar, fíjense, escuchar por aquí y escuchar por aquí, no por aquí, sino por aquí, con mente abierta y corazón preclaro, ser capaces de saber qué es lo que Dios nuestro Señor te pide, en qué consiste tu conversión.
no en qué consiste la conversión. Conversión, un término catequético, teológico, que no vale la pena en este momento hablar de eso. Pero a nosotros en este momento no nos importa en qué consiste la conversión. Lo que nos importa es en qué consiste tu conversión. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? ¿Cuál es la señal de Jonás para ti? ¿Qué es lo que significa para ti en tu vida que Jesús murió y resucitó para dar autenticidad, para que nosotros pudiéramos reconocer que sus enseñanzas valían la pena? Fíjense que Jesucristo enseña cosas muy difíciles de creer. Jesucristo enseña cosas que a veces se nos atragantan. Jesucristo, para ser un buen cristiano, es necesario ser fuerte, porque resistió múltiples azotes y no se quebró. Si Jesucristo hubiera dicho, paren ya, y yo acepto lo que ustedes quieran, pero paren, hubieran parado y le hubieran dado privilegios, y el sumo sacerdote lo hubiera hecho su segundo, pero Jesucristo no paró y no se quebró. Y fíjense ustedes que para el cristiano el amor significa, el mandato es ámense los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, amar como Jesús nos amó significa no quebrarse. Y entonces, cuando los demás son malos, no quiere decir que mintamos y que digamos que son buenos. Cuando los demás son malos, lo que significa amar significa que tenemos que ser capaces de aguantarnos y seguir amando. Cuando los demás son malos, tenemos que ser capaces de resistir. Tenemos que ser capaces de continuar sin quebrarnos. Jesucristo no se quebró, aguantó todos los azotes para que a nosotros no se nos olvidara que es verdad que a veces los demás son malos. Jesucristo no dijo, los mando entre puros ángeles para que ustedes estén contentos. Eso no dijo. Dijo, los mando como ovejas en medio de lobos. Jesucristo sabía que iba a haber mordidas. Jesucristo sabía que iba a haber persecución. Jesucristo lo que nos pide es que seamos fieles a la verdad y a la justicia. Jesucristo lo que nos pide es que no entremos en política. ¿Cuántos políticos asquerosos se venden y quieren lucir como buenos? Y se molestan si les restriegas la verdad en su cara. Les gusta aparentar, les gusta aparecer, les gusta que les digan que son buenas. Son los nuevos fariseos. Cuidado, no vayas a entrar en ese juego. Tú perteneces a Jesús. Tú no te puedes quebrar. Tú has recibido la señal de Jonás. Estos fariseos pedían más señales que la señal de Jonás. Estos fariseos no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Ellos querían lucir buenos sin serlo. Y Jesucristo les dijo, no les daré otra señal que la de Jonás, que la señal de que el Hijo del Hombre morirá y resucitará. Esa es la señal que verdaderamente nos debe iluminar. Y nosotros tenemos que ser capaces de ir a la muerte si fuera necesario. Y va a ser necesario. Fíjense que seguramente que a ninguno nos van a crucificar en cruz de madera. Pero Jesucristo dijo que el que no levanta su cruz de cada día no es digno de mí. La cruz tuya no es una cruz de madera. La cruz de cada día es el sufrimiento que se dedica de haber hecho lo correcto. Todo lo contrario de nuestros políticos. Cuando hablo de nuestros políticos no me refiero a los que están en el partido fulano o a los que ocupan cargos públicos. Cuando digo nuestros políticos me refiero a las personas que tratan de quedar bien. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Fíjate, las personas que hacen lo que es políticamente correcto, o las personas que dicen lo que es políticamente correcto, a los ojos del mundo son los que avanzan.
pero a los ojos de la verdad son los que solamente destruyen. Jesucristo es Dios y Dios es el creador de todo. Lo que construye el mundo no es lo políticamente correcto, sino es el amor verdadero, que no se quiebra, que resiste, que sigue construyendo, que hace el bien en todas partes, que ama la verdad y la justicia. Eso es lo que significa aceptar la señal de Jonás, creer en el Hijo del Hombre, que aunque fue asesinado, Él resucitó. El amor no se puede extinguir, porque el amor, al final de las cuentas, tiene su origen en Dios. Entonces, mis queridos amigos, de lo que se trata es que seamos verdaderamente cristianos auténticos y no cristianos políticos, que tratamos de lucirnos, tratamos de quedar bien, tratamos de navegar a dos aguas, de un lado cuando nos conviene y también del otro cuando no nos conviene. Eso es traición, eso es vergüenza, eso es terquedad. Navegar junto con Jesucristo significa jugar solo a una banda, estar solamente de un lado, del lado del amor, de la justicia, del bien y de la verdad. Pongámonos de pie, mis queridos amigos, y elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente en nuestras necesidades, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios nuestro Señor por la Iglesia, para que los cristianos comprendamos en el corazón y en una mente abierta la misión verdaderamente sea constructiva y no política. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios nuestro Señor por nuestros gobernantes y por todas las personas que tienen liderazgo, por todas las personas que tienen autoridad en el mundo, comenzando por los jefes de los pueblos y terminando también por los padres de familia, para que en su corazón acepten la verdad de Jesús. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos también por los que más necesitan, por los pobres, los enfermos, los que no tienen trabajo, por las personas que están desamparadas. Pidamos también por los moribundos y por las personas que padecen injusticia o incomprensión. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos por todos los niños, para que ellos caminen por el camino que Jesús les va enseñando y sean capaces de resistir a los malos ejemplos de los adultos, que a veces los desencaminamos por nuestros intereses bajos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También pidamos por nuestras familias, la familia de cada uno de los que estamos aquí hoy, para que nuestra familia se conserve unida y feliz en torno a la ley de Dios. Oremos al Señor. Por las buenas intenciones, porque me dijeron que van a mandar las intenciones. Yo ya les he dicho que yo solo acepto buenas intenciones, no acepto malas intenciones. Las intenciones de la misa, pues me dijeron que no las iban a mandar, no me llegaron. ¿Dónde están? Ya llegaron las intenciones. Por todos los miembros del Reino Misión y sus familias, las intenciones de la rectoría, de los grupos, familias, por el eterno descanso de Aurora Hernández Guízar, Alfonso Espinosa Arroyo, por la salud de Patricia Rosas, Sara Lechuga Rojas, Roberto Guevara, Irma Hernández, Beatriz Martínez Carmona, Guadalupe Martínez, Lida Chávez, Mónica Rojas, Margarita García, Marta Castañón, Dulce Covarrubias, Leonor Varela, Mariana Sánchez, Raúl Navarro Garza, Alejandro González, José Guillermo, por las intenciones también de Valeria Mejía, de Eduardo Echevarría, Alexis Cutier, familia Baltasar Fernández y José Fernando por su conversión. Oremos al Señor. Y todo esto pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense.